contextos. La voz de los protagonistas. Pues ya Luis Fernando Gallardo, y para variar, este es un tema sumamente interesante, un tema que se ha convertido en un tema polémico en las últimas horas, por lo menos aquí en Torreón, ¿no? Porque la llegada de Uber ha dado mucho de qué hablar, y tú nos vas a platicar la mañana de hoy sobre quién gana y quién pierde con la tecnología de Uber en Coahuila y Durango. Marcela, licenciado, buenos días. Fíjate que ahora que se ha anunciado la llegada de Uber ahora para el 2 de agosto, en el Instituto Mexicano de Tecnologías de Información y Comunicación, hemos estado muy atentos, no de ahorita, desde mucho antes, desde la llegada de este tipo de tecnologías disruptivas dentro de la sociedad, y hemos visto con preocupación cuál ha sido la actitud que ha adoptado el gobierno, las autoridades, los propios líderes transportistas y prestadores del servicio de transporte público, y nos damos cuenta que hay mucha confusión, mucha desinformación, y no se ha analizado verdaderamente el modelo de negocio de Uber y el modelo jurídico o el marco jurídico que existe actualmente para que estas operen o no. Y así, para mencionar en grandes rasgos, ¿qué es Uber? Uber es un software. Uber no es una empresa que tiene un solo vehículo, que tiene un solo empleado, chofer o conductor, que tiene socios. Es un software, es una aplicación, es la aplicación más exitosa que se ha dado en los últimos 2 o 3 años. Para que se den cuenta, Uber vale $62,000 millones, crece $2,000 millones cada trimestre, y eso es lo que está representando en el mercado este tipo de soluciones. ¿Cuáles fueron las ventajas iniciales de Uber? Pues prestar un servicio elite de carros de lujo con 3 o 4 tipos de carros, en la cual un usuario baja una aplicación, se registra previamente, asocia una tarjeta de crédito o de débito con la cual él realiza el pago. Entonces tú buscas, tú dices, quiero ir a este lugar del punto A al punto B, y Uber, la que hace la aplicación, a diferencia de lo que se está dando ahorita, por ejemplo, localmente, ahora con una aplicación que salió aquí localmente, es que Uber sí tiene un algoritmo en la cual determina cuál es el vehículo que debe de atenderte, a diferencia de lo que hay en otras donde hay una central que te asigna un taxi o te asigna un operador. Aquí lo asigna automáticamente la aplicación, y en función de ello empiezas a observar cómo llega el taxi, o en este caso el conductor, porque aquí no son taxis, son vehículos privados, en la cual un conductor de dicho vehículo va, te recoge, te lleva del punto A al punto B y te da un trato amable, te da un trato cordial, te da una agüita, el carro está limpio, te pone música si tú quieres, te quita la música, etcétera, etcétera. Eso es puro, llamémoslo parafernalia, porque realmente valioso donde hay distancias muy largas. Así es. De media hora o 45 minutos. A eso iba, porque lo demás es un bluff de que tú quieres ir de tu trabajo en la mañana a las 6:30, 7 de la mañana, que tienes que estar en 5 o 10 minutos a tu trabajo, pues como que hasta le dices al cuate, apúrale, ¿no? O sea, la comodidad pasa a un segundo término. La seguridad sigue siendo la prioridad de todos. Buena conducción, choferes seguros, que no te expongas a delitos. Eso es realmente lo valioso, y creo que la mayoría en este país eso es lo que ha conducido y es lo que ha vendido ahorita Uber, esa imagen que son seguros. Sin embargo, pero si no se evalúa. Ahí va el punto. ¿Cómo te haces chofer o cómo te haces socio de Uber? Uber te evalúa psicológicamente, te pide que te des de alta en Hacienda y unos requisitos que él mismo impone, ¿sí? Simplemente para darte acceso a la aplicación de ser chofer, sí, de ser conductor, pero no lo hace ninguna autoridad. Y el tema aquí de fondo es que Uber menciona que es un trato entre particulares. Efectivamente, es un trato entre particulares. No estás prestando aparentemente un servicio público de transporte, porque él menciona, o ellos mencionan en su argumento, que es un contrato entre particulares. Sin embargo, cabe hacer mención que México no cuenta con la libre competencia en términos de transporte, como lo es así en Estados Unidos, donde nace esta compañía en San Francisco, y donde la libre competencia, el mercado establece los precios a la alza, a la baja, los tipos de productos, los tipos de servicios. México sacó en su constitución esa potestad, y entonces en el artículo 5 de la Constitución
te dice que tú puedes dedicarte a lo que tú quieras, siempre y cuando sea legal. Y entonces entramos al artículo 73, fracción 10 de la propia Constitución, donde dice que la prestación de los servicios públicos, como el autotransporte, están sujetos al régimen de concesiones. Ahora el gobierno es el que va a fijar y entregar y gobernar esas concesiones, establece el precio, establece las condiciones, los tipos de vehículos y da esas concesiones. También hay una tesis, ya hay un incidente que se dio en 1980 para Autotransportes Valles del Mezquital SDRRL, donde establecen que los choferes del servicio público pues, deben de contar con una licencia de manejo para el mismo fin, pero que los servicios públicos de transporte de pasajeros es aquel que se lleva a cabo de manera continua, uniforme, permanente, para satisfacer una necesidad colectiva mediante la utilización de vehículos idóneos en los cuales los usuarios, como contraprestación del servicio, realizan el pago de la tarifa previamente aprobada por las secretarías de los ayuntamientos o según corresponda. Es decir, es clarísima la ley que cuando no es lo mismo que yo te diga como vecino, dame un ride o te pago para que me lleves porque fue fortuito y de buena fe ese día. Pero si yo ya estoy todos los días pasando por ti, ahí se convierte, caemos en este supuesto. Ahora, ¿qué sucede con el gobierno? El gobierno lo que ha pasado es que se ha quedado atorado, se ha vuelto anacrónico en las nuevas necesidades de la ciudadanía. Hay que decirlo con todas sus letras, al gobierno no le interesa la calidad del servicio de autotransporte para el ciudadano. Lo que ha hecho es crear esos sindicatos y pervertir a los prestadores de los servicios de autotransportes para utilizarlos política y de manera incluso económica también, ¿no? Porque sabemos que hay ciertas prebendas para dar o no concesiones a tales o cuales concesionarios o restringir a gente nueva que quiere incorporarse al servicio público y Durango tiene 6 años sin dar una sola concesión de taxis, ¿sí? Coahuila, aquí en Torreón, en el 2013-2012, si ustedes recordarán, hubo también ahí una gran polémica de quiénes sí se les iba a renovar y quiénes no, y hasta quiénes fueron los nuevos concesionarios que se incorporaron, ¿no? Entonces, lo que hay que entender es la realidad del ciudadano que pide servicio de calidad, seguro, confiable. Eso no te lo da Uber, porque en el momento que pasa algo con Uber, Uber se deslinda de toda responsabilidad. Él dice, yo no soy quien iba conduciendo, ese carro no es mío, yo no tengo responsabilidad alguna. O sea, pregúntale al que bajó la aplicación, pregúntale al que está trabajando, porque mi chamba es nada más acercarle a un cuate que quiere que lo muevas. El chofer o el socio es el que está asumiendo ese riesgo. Y también entendamos que el negocio de Uber, para los que quieren ser choferes o asociados de Uber, tengan mucho cuidado porque también es una fantasía. En cuestión de negocio, ¿por qué gana tanto dinero? Pongamos un ejemplo, y ahí está en mi Twitter esta calculadora. Imagínense que Uber hace un viaje, tomas un viaje con Uber en la cual el viaje te salió en 43.50 centavos el costo del viaje, ¿no? Ir de aquí a, no sé, al centro de Gómez. Entonces, la ruta fueron 4.5 kilómetros, los minutos del viaje duraron 12 minutos. ¿Cuánto le pagaría o cuánto se le va a pagar al chofer? Al chofer le va a tocar un 28% de esos 43 pesos. A Uber se queda con el 25%. Y el costo de la botellita de agua, que es el bluff que te dan, pues tú darías una botella de agua. Ya en términos de pesos, tú sacas el valor de facturado, que fueron los 43 pesos que le cobraste al usuario final. De esos 43, 12 pesos se queda el chofer. La comisión de Uber son 10 pesos. Y el costo de ruta, que el costo de ruta es el gasolina, el lavado, el desgaste de la unidad de las llantas, el servicio de la telefonía del celular, todo lo que embona a los gastos financieros, si es que el carro está financiado o lo estás pagando, esos son 14.52. Es decir, le viene quedando una utilidad neta al chofer de 6 pesos en ese viaje. O sea, no es la panacea del trabajo ni tampoco del negocio. ¿Y no paga impuestos? Ese es el otro tema. Cuando uno paga a un chofer de Uber, el dinero no va a parar
a los choferes directamente, se va a una cuenta de Uber en Europa. Allá, porque no en Estados Unidos, también por el tema de los impuestos, ¿no? Se va íntegra allá a Europa, y allá es donde le retornan al mes o en un periodo que determina Uber lo que tú ganaste en ese día. Si tú quieres adelantar ese dinero porque lo quisieras, te cobra una comisión de manejo financiero por adelantarte esos ingresos. Entonces llega nada más lo que a ti te toca. Es decir, Uber no paga un solo peso de impuestos de lo que él se queda. El chofer sí paga. El chofer sí. Cuando cae a la cuenta del chofer y del socio, en este caso, veámoslos como un tipo concesionario, quien tiene carros y luego contrata a choferes, también te lo da ese modelo Uber, ahí es donde ya hacen el descuento de los impuestos, pero lo viene pagando el mexicano. Pero es que, fíjate, Luis Fernando, con todo esto que nos dicen, si el gobierno atendiera las características o los requisitos que le pone, por ejemplo, a un taxista, ser taxista, si el taxista mismo tuviera el compromiso trayendo su unidad en buen estado, limpia, respetando y no poniendo la música a todo volumen, respetando las señales de tránsito, no sintiendo que vas en un peligro cada vez que te subes a un taxi, pues no tendría nada que temer. Marcela, lo que tú acabas de decir es el sentido común, pero en este país, desafortunadamente, y lo digo con todas sus letras, la autoridad siempre ha pervertido todo. ¿Por qué? ¿Cómo le exiges a los taxistas que hagan eso si ya forman parte de tu partido? Si ya forman parte de las filas de una asociación como la CTM o la que sea, y es filial de tu partido. ¿Cómo lo controlas si es quien te moviliza a tu gente el día de las elecciones? Uh-huh. O sea, eres juez y parte. Cuando hablo de la palabra perversión, no significa en el tema sexual, sino significa en voltear el sentido natural y sano de una relación autoridad-sociedad, ¿sí? Y los taxistas, tú me vas a decir, ay, es que pobres taxistas, ellos son los malos. Discúlpame, pero es como cuando se dan los casos de pederastía y es irrisorio que dice un padre, es que yo violé al niño porque el niño se me insinuó. Es una criatura, tú eres la autoridad espiritual en ese momento. Quiere decir que tú como autoridad no puedes decir que los taxistas te pervirtieron a ti, que te fueron a ofrecer dinero, que te fueron a ofrecer sus carros para tu partido político. Es decir, no cabe ese argumento. Eso es una falacia, porque quien tiene el poder es el gobierno. Por eso... Pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que siempre el servicio va a ser como es porque tienen el respaldo de un partido? Si sigue así, va a ser así. Lo que está pasando ahorita con Uber es que está siendo disruptivo y lo que sí está cometiendo Uber es una competencia desleal. Eso, a todas luces, él está haciendo una apología del delito. ¿Qué sucede en esto? A ver, espérame, se me hace muy fuerte lo que estás diciendo. Espérate, competencia desleal, ¿por qué? Si el público, el target al que está dirigido Uber es muy distinto al público que consume los kilómetros de los taxis. Dice, competencia también llamada comportamiento anticompetitivo. Pues es que ellos no pagan concesión. Son las prácticas contrarias a los usos honestos en materia de industria y comercio. Se refiere a todas aquellas actividades de dudosa honestidad, sin necesariamente cometer un delito de fraude, ¿sí? Que puede realizar un fabricante o vendedor para aumentar su cuota de mercado, eliminar la competencia, ¿sí? Es decir, significa saltarse las reglas y dejar de lado la honestidad de una competición. Ahora, lo que tú hablas de los consumidores, toda práctica comercial que no respeta las reglas del juego del mercado fijadas por las leyes o establecidas por los usos y costumbres comerciales, actualmente actúas con engaños o fraudes, pretende sacar provecho de esos huecos legales. Y ahorita es lo que ha estado sucediendo con Uber. O sea, ha estado aprovechando ese anacronismo. Va a cortar el sistema, Luis Fernando. Tenemos que ir a la pausa. Quédate 2 minutos para terminar. Vamos a la pausa y regresamos. Y bueno, le pedimos a Luis Fernando Gallardo que se quedara 2 minutos más, porque tú tienes algo que compartirnos, ¿no? Se va a desarrollar una aplicación, van a empezar a platicar con los taxistas. Cuéntanos. Así es, el día de hoy tenemos una reunión con el gremio de los taxis en Durango. Esperemos tenerlo también en estos próximos días aquí en Torreón para ver el tema de Uber, y en la cual nosotros como Instituto Mexicano de Tecnologías de Información y Comunicación vamos a proveer de una plataforma tecnológica en la cual ellos participen y darles a conocer esta forma de atender
esta realidad que está por suceder aquí en Coahuila y en Durango. Y dentro precisamente de nuestra propuesta está que participen estos 4 agentes o 4 actores, entre ellos obviamente el usuario, que es el ciudadano, quien va a pagar por todos estos servicios, el concesionario o socio, quien es el que ya tiene esa flotilla de autos y que puede ampliar su flota y sus servicios, y por supuesto los choferes o conductores de los servicios. Pero además traemos una propuesta para los gobiernos, en la cual este impuesto, que ya también está anacrónico, que ya se quedó atorado en el tiempo, que es el cobro de las concesiones de los taxis, provea una nueva forma de tributación de este derecho, en la cual pasemos de una recepción de dinero ya fijo año con estas actualizaciones o refrendos, para que se incorpore dentro de esta actividad dinámica y en la cual pueda acceder hasta más de 100 o 150 millones de pesos anuales por este derecho que pueden estar pagando hacia los gobiernos, y que esto se reflejara en políticas públicas y mejores servicios a todos los ciudadanos, cosa que con Uber no va a ocurrir. Y dentro de la propuesta que trae el IMTIC es precisamente darles a conocer este modelo de trabajo en la cual está sociedad y gobierno, usuarios, de una forma armonizada dentro del marco legal, para que todos y cada uno obtengan lo que merecen. Los concesionarios andarían alrededor del 25% de utilidades, los conductores, que son los que se meten la friega, estarían alrededor del 55% de las utilidades sobre los pago de los ingresos, y obviamente que hay un costo administrativo y una utilidad dentro del propio instituto para poder manejar y sostener toda esta plataforma. Estaremos dando estas pláticas en estos días y muy pronto daremos a conocer una rueda de prensa en la cual convocaremos a todas las partes para lanzar esta plataforma en breve. Muy bien. Enrique García se comunica, dice: ¿cuál es el precio oficial de las concesiones para taxis? Porque en el mercado negro valen hasta 180,000 pesos. Si es así el costo, entonces Uber podría comprar, porque no llega ni a eso el precio oficial. Pues yo creo que aquí la respuesta la tiene que dar la autoridad, quien es quien regula toda esa parte y está atento a este tipo de transacciones. Recordemos que una vez que una concesión ha sido vendida, puede venderse entre particulares sin ningún problema. Ya la autoridad ahí no interviene. Bien, pues muchísimas gracias, Luis Fernando. Hay que darle seguimiento a esto y por supuesto que estaremos atentos a la Gracias a información que ustedes. se derive de ello. Luis Fernando Gallardo nos acompañó.